Dos notas o características importan a los efectos de comenzar con el tema de la imparcialidad y examinarlo confrontando con el tema de la carga de la prueba. El primero es la concepción de Barrios, cuando define la naturaleza jurídica del proceso como una relación contradictoria y final entre dos pares de opuestos: insatisfacción, satisfacción, parcialidad, imparcialidad. Y el segundo ya lo dio por el profesor Aval-Olivo ayer, cuando al aludir a la jurisdicción refiere a la potestad pública atribuida a órganos estructural y funcionalmente imparciales. La imparcialidad, en consecuencia, es un atributo inherente al juzgador que determina una de las características fundamentales de la relación jurídica en que se traduce el proceso, y además que comporta en el doble plano de la imparcialidad la característica inescindible de la jurisdicción. Esa imparcialidad en punto al magistrado es estructural y funcional. Imparcialidad estructural es la ajenidad del magistrado a los intereses específicos del objeto del proceso. Enseña Barrios que el juez no es un sujeto desinteresado, está interesado en los intereses comprometidos en todo proceso. Como resaltaba ayer el profesor Alvarado, primero la paz, segundo la seguridad y tercero valor axiológico justicia. Entonces tenemos por un lado la imparcialidad estructural y por otro lado la imparcialidad funcional, que no es sino ajustar la conducta a las normas. Esto es, que el juez solo puede actuar, y esto es propio además de cualquier funcionario, organismo o institución pública, dentro del marco que el orden normativo le asigna y no sobre otro. Y para entrar en este tema, que ya dejó bastante desglosado ayer el profesor Alvarado, hay que considerar tres principios fundamentales. El primero, y reitero lo que expresé ayer, el artículo 18 de la Constitución es la ley formal la que fija el orden y la formalidad de los juicios. Solo el legislador puede regular el proceso. El artículo primero del Código General del Proceso, que marca desde el primer arranque el principio dispositivo en el proceso. Y posteriormente el artículo 16, que habla de la indisponibilidad de las normas procesales. El Código General del Proceso, en una regulación que es de 1989, por eso no se entiende muy bien cuando algunos establecen que es una regulación sumamente arcaica, como la Suprema Corte de Justicia en alguna sentencia, que es de 1989 y que superó los debates doctrinarios de distribución de la carga de la prueba bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, establece cómo está asignada la carga de la prueba. Artículo 139.1, corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. 139.2, la distribución de la carga de la prueba no obstará la iniciativa probatoria del tribunal ni a su apreciación conforme con las reglas de la sana crítica de las omisiones o deficiencias de la prueba. Hablar de carga de la prueba es hablar de carga, y hablar de carga es hablar de situaciones jurídicas. Y las situaciones jurídicas, en definición que acuñó Barrios en 1961 y que ha seguido pacíficamente la doctrina nacional, es hablar de una relación de sujetos con las normas. El sujeto, entre el sujeto y el acto, media la situación jurídica. Cada acto supone la existencia de una autorización legal que se manifiesta en dicho acto. Son situaciones jurídicas procesales las posiciones que asumen los sujetos del proceso frente a la norma procesal.
La ley, según el mandato constitucional, es la que regula las situaciones jurídicas y las asigna en la cabeza de los sujetos, conformando en gran medida los estatutos. Es la ley, además, la que establece cómo funcionan las estructuras procesales. No hay norma alguna que establece que las situaciones jurídicas o las estructuras cambian de sentido, menos que se entremezclen o que cambien su concepto. Partir de otro principio es desarticular el orden legal y constitucional antes y legal después del proceso, y la regulación que hace el legislador, y convertir al intérprete, sea el intérprete un doctrinario, sea un magistrado, en legiferante, es decir, en elaborador de la ley. Cuando uno alude a estos temas, tiene que indicar además que esto sucede en momentos en que en nuestro derecho se establece el recurso de casación que, a pesar de que algunos ministros de Corte no lo consideren así, tiene dos vertientes. La primera, la nomofilaquia, es decir, la afirmación de la ley, y la segunda, el mantenimiento de la jurisprudencia. Si estos dos fines no se cumplen, el recurso de casación está de más y podríamos volver, y no sería mala cosa, nuevamente a una tercera instancia. La carga es una situación jurídica simple, expresa Barrios de Ángelis, que consiste en la necesidad de satisfacer el propio interés, que no se concibe sino en situaciones compuestas, derecho subjetivo que se integra además con facultad y poder. Es una situación jurídica pasiva, está dominada por la necesidad, pero su función no es otra que la de excitar la realización de una situación activa y que sólo secundariamente actúa como situación pasiva que es. No se concibe fuera del derecho subjetivo. En lo atinente a la carga de la prueba, el peso u onus consiste en producir prueba. No se trata de una necesidad de producción, aporte de prueba, sino en segundo término. Primeramente lo que habrá será una necesidad gnoseológica. La sentencia no puede dar por existentes los hechos si no los funda su prueba. Esta exigencia objetiva y gnoseológica se transfiere al plano subjetivo mediante situaciones conforme los estatutos de los sujetos correspondientes. El objeto de la prueba es el conjunto de hechos que deben ser probados. El debe corresponde ya a la carga, parte del derecho subjetivo, ya al deber, parte del poder deber, según que el sujeto sea privado o público respectivamente. Carga de la prueba es la necesidad en que están las partes de probar los hechos del objeto que las favorecen. Distribución de la carga de la prueba es la determinación de qué hechos tiene cada parte que probar. Con otras palabras, es una conexión entre el objeto y los sujetos posibles de la carga de la prueba. La carga de la prueba, concepto general y abstracto, es individualizado mediante su distribución. El artículo 139 del Código General del Proceso es una solución perfecta y clara. Quien pretende algo debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien lo contradiga los hechos extintivos, modificativos o impeditivos de aquella pretensión. La práctica totalidad de los objetos quedan así perfectamente cubiertos. No voy a fatigarlos con el planteamiento de que son hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o convalidativos. El profesor Alvarado Belloso fue por demás elocuente en la sesión de ayer. El artículo 139 citado es una manifestación de los principios de dependencia y pertenencia. Los hechos modificativos, impeditivos y extintivos que favorecen al contradictor dependen, carecen de sentido sin ellos, de la existencia de los constitutivos aducidos por su pretensor.
Cada parte tiene la carga de probar los hechos que la favorecen, sí y solo sí, se han probado los hechos de que respectivamente dependen. Y así nada deberá probar el actor de la acción declarativa o negativa, pues sostiene la inexistencia de hechos de que dependen los propios. Solo deberá probar si la contraparte aduce y prueba a posteriori hechos que constituyan a los propios en la dependencia. En este examen, la aplicación de las reglas de distribución de la carga de la prueba según el artículo 139 del Código General del Proceso, rectamente por el magistrado, conduce a la decisión que debe adoptar. Este tema de la distribución de la carga de la prueba apunta a las partes que deben articular su estrategia procesal y apunta también al magistrado, que ya no puede, como los viejos pretores romanos, cuando no tienen las cosas claras, abstenerse de juzgar por un non liquet y enviar al sujeto que replantee su pretensión. En la aplicación de esta norma, consagrada por el Código, no se puede objetar en modo alguno que haya afectación de la imparcialidad del magistrado. Al contrario, con el ajuste a las normas, la solución puede ser solventada. No obstante, se ha abierto paso una teoría que apunta a que las cargas probatorias establecidas en la ley tienen una posibilidad de variación que se arrogan los magistrados y por cuya virtud la descripción establecida en el 139 no es tal, sino que se apunta genéricamente a que la carga de la prueba grava a quien esté en mejores condiciones de producir la prueba. El planteamiento de la fundamentación de esta temática revela el riesgo y el apartamiento frontal y absoluto de las normas legales. En un artículo publicado en la revista Derecho Procesal, la doctora de los Santos establece que cuando el funcionamiento de la justicia deja de ser puramente formalista y busca la adhesión de las partes y de la opinión pública, no basta indicar que la decisión se ha tomado bajo la cobertura de la autoridad de una disposición legal. Hay además que demostrar que es equitativa, oportuna y socialmente útil. Bueno, hay que remontarse 200 y pico de años para atrás para ver en la Francia revolucionaria lo que era la opinión pública aprobando los fallos con aquel acusador Fouquier-Tinville que solo pedía guillotina y los jueces que solo mandaban a la gente a la guillotina y cuando no guillotinaban al que quería la turba, iban ellos también a la guillotina. La opinión pública en materia de derecho es como si en supuesto de una intervención quirúrgica lleváramos dos hinchadas, uno que dijera cirujanos sí, virus no, y otra que dijera virus sí, cirujanos no. Es el absurdo, es llevar el instrumento del proceso al arroyo. Pero sigue. Después de la Revolución Francesa y durante más de un siglo, al colocarse en primer plano la legalidad y la seguridad jurídica, se acentuó el aspecto sistemático del derecho y el aspecto deductivo del razonamiento judicial como modo de garantizar el funcionamiento previsible e imparcial de los tribunales. Y de esto tenemos que alegrarnos y vanagloriarnos. Funcionamiento previsible e imparcial de los tribunales, la paz y la seguridad jurídica. Esta manera de ver las cosas subordina el Poder Judicial al Legislativo y favorece una visión estática y legalista del derecho. Y entonces ahora hay una reacción que confía al juez la misión de buscar para cada litigio particular una solución equitativa y razonable, aunque demandándole que se mantenga para ello dentro de los límites que su sistema le autoriza, para realizar una síntesis entre la equidad y la ley. Vuelvo a plantear el problema de la casación y también el tema de la seguridad jurídica. Y entonces se apunta
que debe apuntarse, reitero, que debe perfilarse la regla de las cargas probatorias dinámicas como un desplazamiento de la carga de la prueba en el principio de solidaridad o de efectiva colaboración. El doctor Peirano planteó inicialmente el tema indicando que el significado consiste en que modernamente se concibe que las cargas probatorias deban desplazar de actor a demandado o viceversa, según correspondiera, en función de cuál de las partes se encontrara en mejores condiciones de suministrar la prueba. Apunta a relevar al sistema de cargas probatorias, de ceñirse a la regla de distribución de la carga de la prueba, menciona como casos de aplicación responsabilidad profesional y simulación. En otro estudio significa que impone la carga probatoria a quien se encuentre en mejores condiciones de producir la prueba respectiva y no asignarla ciega y apriorísticamente por la sola circunstancia de tratarse de un hecho constitutivo, modificativo o extintivo. Y concluyó que es un intento de verter con provecho vino nuevo en odres viejos. El Evangelio, vamos a citarlo, el ambiente se presta, aconseja no verter vino nuevo en odres viejos porque se rompen los odres y se pierden los odres y el vino. Y no hacer un remiendo con género nuevo en un tejido viejo porque tira de distinta manera la tela y se estropea la tela nueva a la que se le saca un pedazo y el vestido sigue roto. Estas enseñanzas evangélicas son inspiradas y apartarse de la misma puede ser riesgoso. Como riesgoso es el argumento interpretativo que apunte a la equidad. Es riesgoso porque nosotros tenemos dos previsiones, una previsión en el artículo 25 y otra en el 199 del Código General del Proceso, que prohíbe a los jueces fallar según equidad, salvo que las partes, de común acuerdo y en materia disponible, así lo consagren. De tal suerte que toda ocurrencia a la equidad está vedada en el sistema normativo patrio. Y en esto voy a remitirme a las enseñanzas del profesor Torello, quien hace ya muchos años me enseñó que la ocurrencia a la equidad en el juez que conoce derecho es para obtener una sentencia conforme a derecho y además que participe de lo justo y lo equitativo, pero que la ocurrencia a la equidad sirve para que el juez que no conoce derecho pretenda fundar cualquier apartamiento normativo. En consecuencia, esta circunstancia no habilita a hacer ese planteamiento. El doctor Van Rompuy participa de esta línea de las cargas probatorias dinámicas, pero plantea la difícil compatibilidad de esta solución con la norma del artículo 139 del Código General del Proceso, y expresa si esta norma tolera, sin tacha de ilegalidad, una potestad tan amplia que podría implicar, en la medida que el juez, atendiendo las circunstancias del caso, gravara con el onus probandi a la parte que se halla en mejores condiciones para el suministro probatorio, con abstracción de la calificación de los hechos como modificativos, impeditivos o extintivos, un apartamiento del decisor de la regla que regula la cuestión. En algún caso en que ha propuesto la aplicación de esta doctrina, la Suprema Corte de Justicia aconseja la máxima prudencia a este respecto por el apartamiento normativo que conforma. Y dice, ello no supone sino una forma de flexibilización de reglas de larga data, lo que se basa en el principio de la buena fe y colaboración procesal. La regla de larga data del Código General del Proceso es de 1989, no es tan larga data. Todos nosotros participamos de un error común, participé yo, lo que no importa, participó Vescovi, participó Barrios de Ángelis,
en el sentido de establecer que esta teoría de las cargas probatorias dinámicas había tenido su aparición allá en Santa Fe en una sentencia del doctor Peirano a propósito de un supuesto de responsabilidad médica, que él, cuando lo contó en unas jornadas nacionales en La Paloma en el 95, le refirió diferente a como ayer lo planteó el profesor Alvarado Bellos. Y claro, Peirano es muy suasorio en su exposición. El tema era lindo. Como expresa Barrios, cuando la lógica lleva un resultado que se considera injusto, entonces es común ocurrir a la retórica. Pero además hay un problema de modorra intelectual o de pereza intelectual. Es muy fácil al que conoce la información que tiene con el libro de antes de ayer, decir estoy al día y aplico la última teoría publicada, porque tampoco conoce las anteriores. Entonces se le revela como el parto de Palas Atenea de la frente de Júpiter. Sale allí armada y con casco y es una cosa formidable y deslumbra. Y yo le voy a decir, en este sentido, le voy a recordar una anécdota. En aquellas épocas que ayer mencionó el profesor Aval, en que en la facultad había algunos docentes y otros fuera de la facultad, las reuniones nucleaban en la revista de Derecho Procesal. En una oportunidad donde estaba también un profesor titular, ahora fallecido, que integró el grupo de la generación entre Barrios y Yeltsin y nosotros, hablando de la extensión subjetiva de la cosa juzgada y el 479 del Código de Procedimiento Civil, que era un artículo que tenía 2 páginas y media en la edición del Código, dijo no se sabe muy bien cómo viene. Barrios, en una manifestación de sus concursos de simpatía, dijo se sabe perfectamente de dónde viene. Y Yeltsin, con sonrisa e ironía, dijo que también se sabía. Y a mí me llamó la atención que se dijera que no se sabía, porque en mi 4º año de carrera docente, cuando volví como ayudante, como asistente con Barrios, quise dar cosa juzgada. Y Barrios me dijo, para saber este tema hay que leer qué pasaba en el derecho romano. Y me mandó al clásico libro de Betti. Y el libro de Betti empieza precisamente con la formulación del tribuno Moser sobre la extensión o los límites subjetivos ampliados de la cosa juzgada. En esto pasa lo mismo. Yo también afirmaba que esto era una creación novedosa de la jurisprudencia argentina. Y lamentablemente tengo que reconocer que había sido inducido en error. Jamás un gallego va a reconocer que se ha equivocado. Porque un doctor Maximiliano García Grande, en un artículo muy bueno, Inaplicabilidad de las cargas probatorias dinámicas, dice que no son novedosas, que su origen no es argentino y que no son aplicables. Y dice, la manifestación más antigua de la teoría data de 1823 y fue expuesta por el inglés Jeremias Bentham. Bentham denunció el abuso y las dilaciones causadas por encontrarse la carga probatoria sobre quien demanda y alega, y propuso que la carga pese sobre quien esté en mejores condiciones de aportar el material probatorio o aquella de las partes que la pueda probar con menos inconvenientes. Es decir, estamos en una teoría que es mucho más vieja que el Código General del Proceso y que es coincidente más o menos con la difusión de la codificación en Europa. Pero no solamente eso, hay una investigación del profesor Arasi que encuentra que hay un antecedente nacional argentino en 1933 cuando quería incorporarse una norma que previniera, salvo disposición en contrario, la carga de acreditar los hechos constitutivos de la culpa
y los demostrativos de la no culpa pesan sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentra en situación más favorable para probarlos. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 1957, en una causa seguida contra el general Terón, recientemente derrocado por la llamada Revolución Libertadora, y la Revolución Libertadora cambió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Argentina, estableció en el fallo los códigos de fondo y las leyes de procedimiento reglamentan la carga de la prueba con especial consideración de las circunstancias de hecho y de la índole de las relaciones jurídicas correspondientes, no ateniéndose por tanto exclusivamente a los aforismos tradicionales y a las construcciones de la doctrina al respecto, que no tienen otro valor que el de simples indicaciones generales. Las circunstancias mismas y la naturaleza de las cosas, que toda legislación seria debe respetar en primer término, son las que exigen que sea el funcionario quien produzca la prueba de la legitimidad de su enriquecimiento y no el estado de la ilegitimidad. Es aquel quien está en las mejores condiciones para suministrar esa prueba, en tanto que para ésta existiría, sin una imposibilidad, una grave dificultad evidente. Aquí el asunto es más grave. Partimos del supuesto de la responsabilidad o culpabilidad del sujeto y que él pruebe para levantarlo. Es más o menos la teoría de la administración tributaria. Los hombres y las mujeres nacen grabados con todos los tributos y solo se desgravan a texto expreso. Todos nacemos con la condición de imputados a punto de ser condenados, salvo que probemos que estamos tan libres de culpa como cuando salimos de la pila bautismal. Se hace propicio el ambiente para estas citas. La crítica más precisa de esta teoría, las críticas partieron de dos vertientes. El profesor Guerra publicó dos trabajos, uno en Anales del Foro 125 y otro en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal. El primero en términos generales, el segundo apuntando a la innecesariedad de esta teoría para los procesos de simulación. Barrios hace una crítica muy demoledora. Dice que la teoría en examen desconoce el alcance de las situaciones jurídicas. Toda situación jurídica tiene un imperativo como presupuesto, no como componente. La carga es la necesidad creada al sujeto por un imperativo de propio interés. En consecuencia, este es ajeno a la carga y propio de la norma. Barrios, impostando el tema del imperativo en la filosofía kantiana, establece que el imperativo está en la norma. En consecuencia, aquello de que la carga del imperativo del propio interés queda desarticulado. La llamada carga dinámica, en cuanto tiende a favorecer no a su titular sino al adversario, se halla en directa contradicción con el concepto de carga y en consecuencia de existir legalmente lo que no es exacto, podría solo incluirse como deber u obligación. Por lo demás, la carga como situación jurídica simple solo existe como parte de una compleja. El derecho subjetivo público que en el proceso solo existe bajo la forma de acción, excepción de los sujetos privados. Por lo demás, la lista de deberes de colaboración con la justicia admitidos por la ley a texto expreso es bastante limitada. Buena fe, lealtad, dignidad de la justicia, respeto y verdad. Y para definirlos, buena fe consiste en la proposición de hechos efectivamente ocurridos y relevantes, pruebas no amañadas ni falsas, argumentaciones correctas y no destinadas al engaño. La lealtad en el no uso de la mentira y la falta de apoyo a finalidades espurias. La dignidad de la justicia en el ajuste de la conducta de la parte de modo de no desviar al tribunal sobre pistas falsas o erróneas. El respeto en la consideración del adversario y del tribunal como sujetos que subordinan correctamente sus conductas a los intereses que defienden. La veracidad en la expresión de lo que cada uno considera como verdad. Y los controles del tribunal son variados y pasan por admisibilidad,
fundabilidad y condenaciones accesorias. Y concluye que la aplicación de esa teoría constituye una forma de ilegalidad, posición en la que se ubican Guerra Pérez, Emma Stepanisic, Gabriel Valentín, y según la cual parece que hubiera sido mejor seguir el precepto evangélico y no meter vino nuevo en odres viejos. Pero meter vino nuevo en odres viejos es, en cambio, introducir el 139 en la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que tiene 190 años. ¿Qué pasa con la iniciativa probatoria que el artículo 139.2 establece para el tribunal? En este tema, lo primero que hay que hacer es no deslumbrarse, porque si la cosa fuera tan así, los cultores de la posición podían haberla solucionado en el régimen del Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil, 1878, tenía una norma, el artículo 332, que prevenía: cuando las partes hayan alegado hechos sin ofrecer pruebas, podrán los jueces ordenar de oficio la que corresponda sobre los hechos alegados. Nunca a nadie, en todo el periodo que corrió desde 1879, fecha de vigencia del Código de Procedimiento Civil, hasta 1989 o 1990, y aún para los procesos que siguieron tramitando según el Código de Procedimiento Civil, se le ocurrió invocar o aplicar esta norma, cuya exégesis la hizo Gallinal, estableciendo que carece de fundamento, no es explicable ni justa y puede resultar arbitraria. ¿Qué sucede con la iniciativa probatoria del juez? Lo que establece la doctrina es que la penalización del proceso o la inquisitoriedad del proceso puede darse en la norma del artículo 350.5 del Código General del Proceso, que alude a procesos laborales, agrarios, de menores y de interés social, de donde el carácter inquisitivo que puede asignarse al magistrado está consignado expresamente en una norma del Código. El artículo 139.2 hay que verlo como la potestad que tuvo siempre el tribunal de disponer medidas para mejor proveer. Pero como ahora se pretende que la presencia y la actuación del juez sea constante en el proceso, el juez que pretenda dictar medidas para mejor proveer va a tener que fundar por qué no las dispuso a lo largo del proceso. Y entonces este artículo 139.2 a lo que habilita en todo caso es a que esas medidas que antes se adoptaban como para mejor proveer puedan irse disponiendo a lo largo de las funciones de instrucción y relevamiento en el proceso. El plantear la doctrina de las cargas probatorias dinámicas implica una ilegalidad. Cuando el magistrado se aparta de la legalidad, incurre en un vicio que tacha su imparcialidad. Pero esto es peor todavía, porque este vicio que ataca la imparcialidad del magistrado parte de un partripri por el magistrado en el momento en que va a dictar la sentencia. Obviamente aplica la teoría de las cargas probatorias dinámicas para fallar en sufragio de aquella parte en cuyo sentido va a pronunciar la sentencia. Pero además, esa aplicación de las cargas probatorias dinámicas va a ocurrir en un momento, como expresa muy bien Guerra, que no permite a las partes controlar la resolución y actuar en consecuencia cumpliendo con la carga o no. Es decir, las dos partes vamos a un torneo deportivo. Vamos a poner, por ejemplo, una competencia de fútbol.
Los dos equipos van con 11 jugadores. Resulta que después, del lado de uno de los equipos, se meten 5 o 6 sujetos más a patear la pelota y le ganan por goleada al otro equipo. Y entonces el otro equipo dice, esto no es admisible, ahí tiene 5 jugadores más, se desequilibran las fuerzas, y el juez que diga, no, pero estos eran más flaquitos, más pequeños, tenían menos habilidad, saneo la concurrencia de estos otros 5 sujetos. Cuando el juez aplica la teoría de las cargas probatorias dinámicas, ya se acabó el momento del debate y de la posibilidad de aportación. No me dijo el juez, aquí yo entiendo que quien está en mejores condiciones de probar es fulano, y no lo hace porque difícilmente puede exonerarse del prejuzgamiento. Lo va a hacer en la sentencia definitiva, cuando ya está la causa conclusa y las partes nada pueden hacer más que recibir el golpe con la sentencia contraria a su interés. Si nosotros apuntamos que el proceso, que el derecho es la garantía de la vida en sociedad y que la garantía de todos los derechos, porque si no solo se cumplirían o intervolentes, es el proceso, hay que dar a este instituto, proceso, las garantías, las seguridades para las partes. Que las partes sepan la forma en que se lanzan al combate. Yo ayer escuché con profunda atención al profesor Alvarado y me gratificó como abogado en ejercicio que dijera que el proceso es de Juan contra Pedro. La vieja expresión, autos caratulados, Juan contra Pedro, cobro de pesos, o Juan versus Pedro, como hacen muchas veces en la Argentina y los americanos, implica que hay contienda. Litigio viene de lid, y lid significa combate. Es una forma civilizada de combate, en el cual hay dos contendores, a los que el ordenamiento jurídico da las mismas armas. Ambroise Rondy, un autor francés que tiene un libro magnífico, siglo XVIII, Avocado Trefois, habla de lo que es el combate judicial y dice, lo de las precauciones oratorias en la Edad Media y comienzo de la época moderna era muy importante, porque cuando alguno agraviaba al adversario, a su abogado, estaba sujeto a responder con la espada en la mano. Había que tener cuidado las cosas que se decían. Bueno, el proceso le tiene que dar a los dos sujetos iguales armas, iguales oportunidades, y la ley las da. Y de acuerdo al resultado de ese combate, dirigido por el juez, con activismo del juez, pero sin lesionar las normas, es que debe fallarse. Y las reglas de distribución de la carga de la prueba, y antes la determinación del objeto de la prueba, de donde se deriva la carga, y sobre este tema de objeto tiene trabajos de singular penetración el profesor Aval, son la garantía máxima a los que los sujetos pueden aspirar. En mérito a ellas, no solamente articulan su estrategia procesal, sino que antes, cuando negocian, preconstituyen la prueba de la negociación que luego puede traducirse en un objeto insatisfactorio que va al proceso. En caso contrario, desarticulamos en mérito a una construcción que puede ser muy interesante, que puede apuntar a una mayor justicia y equidad en el proceso, pero que se revela como una ilegalidad. En consecuencia, de iure condito, las cargas probatorias dinámicas, que no son nuevas, no son originadas en la Argentina, no son aplicables, son una forma de ilegalidad. Ex iure condendo podrá ser que puedan reconocerse, aplicarse o apreciarse, pero eso solo después de un reconocimiento legislativo expreso y preciso en sus alcances. En consecuencia, como decía Barrios, lo que hay que sustituir es las cargas probatorias dinámicas por la interpretación legal de las situaciones jurídicas dentro de los cuales la carga se encuentra.
Las cargas, las situaciones jurídicas no cambian de sentido, no se invierten, están asignadas por el legislador, no puede el magistrado desacatarlas. Nada más.